Buen día, hermanos. Qué gusto verles. A muchos les puedo reconocer aún con barbijo. Realmente un gusto compartir. Vamos a continuar con la enseñanza de la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versos del 13 al 16. La palabra del Señor dice así: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Oremos. Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra, por tu amor con nosotros. Te pedimos que seas tú enseñando, utilizando este siervo inútil, Señor, y bendiciendo a tus hijos, y que podamos recibir tu palabra, tu cariño, tu ánimo, tu amor en nuestras vidas y poder aplicarla en el resto de la semana. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, oramos. Amén. No podemos entender estos versos si no retrocedemos y entendemos todo el capítulo 1 de la epístola primera del apóstol Pablo. La justificación por la fe produce la santificación. Ustedes podrán verificar en los primeros versos del capítulo 1 que el apóstol Pablo anima a los creyentes dispersos en todo el mundo, no solo los de Israel, sino en todo el mundo antiguo. Y los anima de la siguiente manera. Nos dice que somos elegidos de Dios, los creyentes, que somos salvos por la fe de Jesucristo, que somos renacidos por la resurrección misma del Señor Jesús. Nos dice que somos herederos de una herencia que no se corrompe, de una herencia que no se contamina, que no se marchita. Nos dice que estamos reservados, que estamos guardados en el poder de Dios, a pesar de las pruebas, y que una vez que pasen las mismas, nuestra fe será hallada en alabanza, en gloria, en honra, nuestra fe, cuando sea manifestado Jesucristo. Escribe a nosotros los que tenemos la salvación por la fe. En otras palabras, nos cuenta una historia de amor. Nos dice que somos amados. Nos dice que Él nos amó primero. Nos dice que nos ama. Nos dice que nos guardará en esta vida. Y en atención a todo ello, podemos ya entender desde el verso 13. Por tanto, es decir, en atención a todos estos argumentos esgrimidos, la conclusión lógica y consecuente es la siguiente: por el amor que hemos recibido, tenemos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Es una metáfora. Ceñir los lomos es prepararse para cruzar un río, ajustarse la ropa, bien los pantalones y cruzar, y estar atentos y que el río no nos lleve, estar atentos para esa actividad física. Eso es ceñir los lomos. Y ceñir los lomos de vuestro entendimiento es que nuestra mente esté atenta, que nuestra mente esté dispuesta al esfuerzo. Es esforzarnos en la comprensión de las cosas en la vida. Es decir, esforzarnos en cómo tenemos que vivir en este tiempo. Es entender que las cosas diarias de la vida tienen su valor, son importantes, como el trabajo, como la diversión, los bienes, la belleza, el amor, y que todo tiene su valor.
pero el valor final, el valor supremo, está con el Señor. Es lo que nos enseña la palabra. Continúa explicándonos y nos anima a ser sobrios, es decir, a vivir con equilibrio, con dominio propio en las cosas de la vida, en nuestro andar diario, sea la alegría o sea el dolor. Siempre confiando en el Señor, hacer las cosas con juicio. En este tiempo, estos últimos 2 años, hemos vivido momentos difíciles. Algunos amigos han partido y realmente era algo que no esperábamos. Hemos vivido convulsión social y el creyente mira a lo alto y dice, Señor, ¿qué pasa? ¿No es cierto? ¿O no les ha sucedido? Se empiezan a preguntar. El verso nos enseña que a pesar de esta prueba, estamos con el Señor. A pesar de esta prueba, vamos a salir adelante. A pesar de esta prueba, el Señor no nos abandona y nos anima a vivir incluso en este momento de prueba, confiando en Él. No hundiéndonos en la desesperanza, no hundiéndonos mirando a un mundo que no está bien. El Señor nos dice, ustedes están conmigo, yo estoy con ustedes. Esta forma sobria de vivir también se la aplica en las cosas lindas de la vida y en el día a día. No fanatizados en lo que nos toca vivir, sea la política, sea el deporte, sean los bienes, la propiedad, la riqueza misma. Nos ayuda a disfrutar de todas estas cosas, pero de forma sobria, mirando al Señor. No claudicando como el mundo que no tiene esperanza ante la prueba. No hundiéndonos en la vanidad, siendo incluso sobrios hasta en lo religioso, no fanatizados, firmes en el Señor. Ninguna de estas cosas nos tienen que dominar, hermanos, las cosas de la vida. No nos tienen que nublar el entendimiento, no tienen que llevarse nuestra esperanza. Al contrario, el Señor nos ayuda a vivir toda la vida en su cabal dimensión. El verso continúa y nos dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es decir, nos anima a esperar, a confiar, a creer por completo, es decir, en todas las cosas de la vida, en absolutamente todo, en el Señor. A disfrutar de todo lo que nos toca vivir en el Señor. Sea una fiesta, sea una graduación, sea un matrimonio, sea un cumpleaños, vivimos cabalmente en el Señor, en forma adecuada, mirando siempre la venida del Señor Jesucristo. Esa venida que es la parusía, es decir, el advenimiento glorioso del Mesías al final de los tiempos, cuando se manifieste plenamente el reino de Dios. Ahora es en parte, ahora lo disfrutamos su presencia, su ánimo, su enseñanza, la comunión entre hermanos. Pero vendrá un tiempo en que será completa la alegría. Ciertamente ahora nos toca sufrir lo que les decía. En su momento estaremos completos en el Señor. El apóstol Pedro enseña todo esto habiendo experimentado la transformación del Señor. Muchas veces cuando hacemos un acercamiento al Pedro histórico, encontramos una persona de origen común, no era un aristócrata, no era un fariseo, no era un escriba, no era un rico empresario, era un hombre sencillo, un pescador en el mar de Galilea. De hecho, es su hermano Andrés quien le comunica, hemos encontrado al Mesías. Pedro era un hombre impulsivo, incluso inestable. Tenía también sus virtudes, era un gran líder, pero en lo natural, cuando él caminó en el mar de Galilea, miró a los costados, vio la tormenta, tuvo miedo y se hundió. Ese era Pedro. Asimismo era impulsivo cuando detienen a Jesús
saca la espada y le corta, le rebana la oreja al siervo del sumo sacerdote. Incluso después de haber recibido del Señor la revelación de que la fe también es para los gentiles, que comparte con los creyentes gentiles, una vez que vienen cristianos judíos creyentes, se aparta para que no lo vean compartiendo con los gentiles. Para el judío ni se hablaban con los gentiles, ¿no? Y Pablo, el apóstol Pablo, le llama la atención, dice, le reprende por esta hipocresía. A pesar de todas estas falencias de Pedro, el Señor es fiel. A pesar de todas nuestras falencias, nuestras debilidades, cada cual conocen las suyas, ¿no es cierto? Algunos nos ayudan y nos recuerdan nuestras debilidades y errores, pero conocemos que todos tenemos falencias, errores y necesidades. Pero así como el Señor fue fiel con Pedro, que no lo abandonó a pesar de su debilidad, tampoco nos abandonará a nosotros. Él es fiel. Jesús llamó a Pedro, lo constituyó como pescador de hombres. Le dio un nuevo nombre, ¿no? Cefas, Pedro. Lo cubrió en oración para que no fallase su fe cuando Satanás lo pidió para zarandearlo, como puede hacerlo con nosotros muchas veces. Pero Jesús oró por él, lo bendijo y ahora mismo está intercediendo al Padre por nosotros. El Señor le reveló que la salvación es para los gentiles y que no hay acepción de personas. El Señor en Pentecostés lo llenó de su espíritu y lo puso a predicar ante miles. El Señor fue fiel. Entonces, cuando Pedro nos enseña, nos anima, no es una palabra hueca para él, él vivió. Y nos anima a vivir también, hermanos, a vivir en la fe, a vivir y sentir el amor del Señor. El Señor es fiel y yo lo amo y seguramente ustedes lo aman. El Señor no nos va a abandonar y nos va a acompañar todos los días en la naturalidad de la vida. Ustedes tienen en las hojitas seguramente un mapa donde el Señor lo lleva a Pedro, este pescador de Galilea, lo lleva en Asia Menor, lo lleva por Asia Menor, en estas provincias del Imperio Romano, por Turquía. Quién sabe si incluso llegó a Babilonia, ¿no? Cerca del río Éufrates. Otros también indican que llegó hasta Roma. En todo caso, este sencillo pescador fue transformado en el Señor. Fue transformado, fue por todo el mundo, por el mundo antiguo predicando de Cristo. Es el mismo Señor de nosotros. Si tenemos esta prueba como las que tenemos, y si tenemos la vida diaria, muchas cosas que vivir y que nos puedan incluso afligir, Él va a ser fiel. Por eso es importante que en la mañana oremos al Señor y le entreguemos nuestra actividad. Cubramos a nuestra familia, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos. Le expliquemos, Señor, danos sabiduría en el trabajo. ¿Cómo hago este negocio? ¿Cómo debo encarar? ¿Cómo doy mi examen? ¿Cómo estudio para mi examen? Muchas veces de jóvenes he visto que orando al Señor para su examen, pero no habían estudiado nada, ¿no? Entonces el Señor va a dar la inteligencia que hay que estudiar para el examen y va a dar las fuerzas también. Aquel que antiguamente no vivía bien, Dios le va a dar sabiduría y le dice, Señor, ayúdame, voy a saber comportarme en el trabajo, en la fiesta, en una reunión. Él nos va a ayudar a transformar y justamente de eso se trata esta escritura. Pablo y el Señor nos anima a que podamos transformar nuestra mente, Él lo va a hacer, en la naturalidad de la vida. Verso 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia.
como hijos obedientes. ¿Hijos de quién? De Dios Todopoderoso. 2 veces hijos. En la carne, Adán, hijo de Dios y toda su simiente. Y en lo espiritual también hijos de Dios. 2 veces hijos de Dios Todopoderoso. Nuestro Dios y nuestro Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre mío, Padre nuestro, los hermanos. Somos hijos del Señor. Los hijos siempre quieren parecerse a los papás, ¿no es cierto? En la forma de caminar, en la forma de hablar, en la forma de vestir. Lo natural sería que querramos parecernos a nuestro Padre amoroso, quien nos ama. Como hijos obedientes a los hijos. En este tiempo no se cultiva mucho la obediencia a los padres, ¿no es cierto? Hasta en cosas sencillas. Deja el play, ordena tu ropa, báñate, estudia, no respondas mal, cosas sencillas. Saluda a tu madre. Si aprendemos en lo natural obedecer a los padres, es más fácil obedecer a Dios, identificarnos con Dios Padre. En todo caso, nos anima la palabra a ser obedientes con el Señor. Y Él está presto a ayudarnos. Dijo el Señor a Nicodemo en Juan 3:3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La confianza, hermanos, es que hayamos realmente nacido en el Espíritu para tener esa relación con el Señor. Donde realmente espero que todos hayamos nacido, y el que tenga duda, que alce sus ojos a Dios y le diga, dame de tu Espíritu, me arrepiento, ven, quiero nacer de nuevo, dame de tu Espíritu, ven Señor Jesús. Y con la comunión en el Señor es mucho más fácil la vida, vivir espiritualmente. De hecho, no se puede si no tenemos al Espíritu Santo. Hijos obedientes nacidos de nuevo. No os conforméis, es decir, no aceptemos sin reparo, no nos resignemos, no nos amoldemos, no nos sujetemos a los deseos antiguos antes de conocer a Jesús, a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Es decir, que habiendo conocido a Jesús, seguramente eso ha traído un cambio en nuestra cosmovisión de la vida. Cómo veíamos la vida. Tiene que haber cambiado. Tiene que haber cambiado. No necesariamente que nuestra vida antigua era llena de pecado, pero estando Jesús, ¿cómo no va a cambiar nuestra forma de pensar, de vivir? La presencia transformadora de Cristo en nuestra manera de pensar y de actuar debe ser manifiesta y evidente. ¿A quién rendíamos culto antes de conocer al Señor? Algunos confiaban en la bruja, le leían la suerte, ¿no es cierto? Otros hemos tenido otro tipo de culto, no tan manifiestamente contrario al Señor. Yo de joven, les reconozco, tenía toda mi habitación, los más antiguos van a entender esto, los jóvenes tal vez no tanto. Toda mi habitación estaba llena de pósters de Diego Armando Maradona, hasta el último rincón. Aparte de que era un genio con la pelota, me encantaba su rebeldía, que no se rendía, no se sometía a nadie, ni al poderoso, menos al poderoso, ¿no? Pero al conocer a Jesús, toda esa necesidad que uno tiene, ¿no?, de héroe y afectiva, es llenada. Jesús es mucho más y te transforma. Entonces fui dejando a Diego Maradona, Gabriela Sabatini, y así cada cual debe tener su historia, cómo eran sus dormitorios o sus héroes. Otros en la música, ¿no? Los músicos tienen todas, los rockeros, Iron Maiden, todos
sus pósters. Conocer a Jesús es de que vayamos sacando todo ello y que el Señor vaya entrando y limpiando nuestros corazones y ayudándonos a vivir de diferente forma. Mi héroe es Jesucristo, ¿no es cierto? No significa esto, hermanos, que dejemos la música o es poner en su verdadera dimensión. Evidentemente, hay algunas cosas que definitivamente nos tenemos que alejar. Y de eso se trata justamente en la santidad. Gálatas 2:20 lo aclara: con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todo lo que tengo que vivir en esta tierra, hermanos, es en el Señor. Como les decía, no significa dejar todo, no. Algunas cosas sí nos tendremos que alejar completamente. Se aconseja, ¿no? En carnaval me alejo, porque si me quedo voy a terminar compartiendo de esa fiesta. Hasta con el equeco puede uno terminar y las challas y todo. Mejor es alejarse, ¿no es cierto? Pero las demás cosas de la vida el Señor nos va a ayudar a guardarnos en pureza. Y es lo que nos dice el verso 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. En vez de la vieja manera de vivir, en sustitución de la antigua estructura de creencias, el llamado que tenemos, como aquel que nos llamó, es santo, que nosotros seamos santos. Para eso es importante entender qué es la santidad. Tanto en la definición judía como en la helénica, la griega, en el Nuevo Testamento la helénica y en el Antiguo Testamento la judía, la palabra significa la palabra hebrea kadosh, como la palabra del Nuevo Testamento hagios o hagios, las traducciones corresponden a ser puro en lo moral, espiritual y físicamente. También apartado y consagrado. En muchas cosas vamos a estar apartados, como lo que les decía del carnaval, pero en otras tenemos que mantenernos puros en la naturalidad de la vida, sea en el trabajo, en el estudio, en las reuniones de amigos, en la actividad diaria. De hecho, la presencia del Señor transformadora tendría que evidenciar ello. Tendríamos que estar siendo transformados y los demás percibir ese cambio en nuestra vida. En ese sentido, hermanos, la justificación de la fe, todo lo que nos enseña al principio Pedro, nos va a traer la santificación. En otras palabras, yo no me gano el cielo por mis obras, no. El Señor que vino y que me transformó, el Señor que vino y me amó, el Señor que vino y todos los días me sostiene, el Señor que me da esperanza, el Señor que me da vida eterna, el Señor que me va a guiar en el matrimonio, que me va a ayudar a honrar a mi esposa, que me va a ayudar a ahorrar y darle un regalo, un cariño. El Señor que me va a ayudar a respetar a mis padres, que me va a ayudar a respetar con la señorita que estoy saliendo y a demostrarle mi respeto, mi cariño. El Señor que me va a bendecir en mi negocio, que me bendice en mi negocio. El Señor que me ayuda en mi relación con mis amigos, que me ayuda a perdonar al que me ha ofendido. El Señor que me ayuda a arreglar mis pleitos pendientes. El Señor que me ayuda a pagar mi deuda. El Señor que me ayuda a comprarme una casa. El Señor que me ayuda a comprarme un auto.
El Señor que me da consuelo ante la pérdida de un ser querido. El Señor que me ama. No me va a dejar, porque sea el apóstol Pablo, o sea cualquiera de nosotros, el Señor es el fiel, hermanos. No era Pedro, no era Pablo, es el Señor el fiel. Él no nos va a dejar. Él está con nosotros. Por eso el llamado de la Escritura, de la enseñanza de hoy día es en agradecimiento, es una relación de amor, de cariño, en atención a que Él nos ha amado, renovemos nuestra mente para honrarlos en la actividad normal de la vida, en todo lo que hacemos. Por eso es importante lo que les decía en la mañana cuando oramos, uno ya ordena el día, ¿no es cierto? Tengo que levantarme temprano, tomar desayuno, ir a hacer mis actividades. Orar y empezar a cubrir, Señor, ayúdame en esto, en lo otro. Entonces, ese entendimiento lo está incluyendo al Señor en todas las áreas de la vida. Y podemos día a día, cada día con su afán, día a día, poder entregarle y agradecerle y pedir su socorro, su auxilio en todo lo que hagamos. No hacerlo, hermanos, no hacerlo no honra al Señor. Si no hacemos esto, si no nos esforzamos en que nuestra mente sea transformada y no tomamos en cuenta al Señor en la actividad diaria, no lo honra y podemos caer en maldad y cometer injusticias. No digo que el Señor nos va a abandonar, no, pero si nosotros no lo buscamos, no permitimos que Él transforme nuestra mente, no le ponemos empeño, posiblemente genere que nos equivoquemos y cometamos injusticia. Voy a tomar un ejemplo histórico para que vean, hermanos. Entre el siglo XVI y XIX, potencias europeas, España, Inglaterra, Francia, Países Bajos, incluso luego, ya como Estado, Estados Unidos y Brasil, amparados bajo la legitimidad de la fuerza, fueron a África y se apoderaron de la vida de millones de hombres, mujeres y niños africanos, vulnerando derechos básicos como la vida, la libertad y la propiedad. La vida porque muchos morían, la libertad porque se hicieron esclavos y la propiedad porque un esclavo no tiene derecho a nada. Y fueron trasladados por la fuerza a América, toda América, desde el norte hasta el sur. Y trabajaron en plantaciones de café, azúcar, tabaco, algodón. Gratis, porque al esclavo no se le paga nada, ¿no? Muchas veces hasta el final de sus días, muriendo esclavos. Los procesos de independencia de los países americanos, en muchos casos no trajeron la libertad inmediata ahora los afroamericanos, sino que han tardado siglos en equipararse sus derechos a los de cualquier ciudadano. Es dramático. Pero lo más triste es que todas estas potencias eran cristianas. Sea por la línea católica o la línea protestante, todas ellas, o la gran mayoría de su gente, eran cristianos. Entonces, cuando uno no le pone empeño en pedir sabiduría al Señor y no dejamos que Él entre, es más difícil el proceso de transformación. Seguramente, como Amazing Grace, ¿no es cierto?, que hemos cantado, cuenta eso, se dio cuenta la maldad que hacía traficando africanos. De eso se trata. Más vale se arrepintió porque es una tremenda maldad. Si bien es hermosa la alabanza, pero es terrible el pecado. Si no nos dejamos transformar, si no lo buscamos al Señor para que nos transforme, estamos más cerca de cometer estos errores. Entonces busquemos al Señor, Él está presto, dispuesto. Él es fiel, pero dejemos que Él actúe en nuestra vida, que camine día a día, en todo lo que hagamos, en todo. Él conoce todo, nuestras miserias conoce, y en nuestros sueños, en nuestros anhelos, en todo lo que necesitamos.
todo lo que hemos hablado. Los anhelos, ¿con quién me casaré? Señor, dame sabiduría para escoger, líbrame del mal. Hay cosas que no están en nuestro control inmediato. Y si me da COVID, Señor, estoy con el Señor. Esa fe es poderosa. Incluso si me voy contigo, Señor, tú guardarás mi familia. En todo, hermanos, en todo. Dejémonos amarnos por el Señor y lo amemos en toda nuestra vida. Y que la gente pueda ver, gente en nosotros transformados. Quieren ir a una marcha por algo que consideran justo, vayan, pero que la palabra que salga de su boca sea diferente. Que lo que hay en su corazón sea diferente. Alguna vez en la calle lo veía, me acuerdo, ya partió. Felipe, hola, buen día, le dije a Felipe Quispe, con cariño. Hola, hermano. No, ni nos conocíamos. Lo mismo al expresidente en el aeropuerto de Santa Cruz. Dije, y si no le predica, ¿cómo se va a convertir? Y me acerqué. Juan Evo. Y me acerqué y charlamos 45 minutos, vinieron, ¿no?, el guardaespaldas, y él, no dejen. Y compartimos, le dije, busque del Señor, que su movimiento sea bendecido por Dios, que la reforma protestante ha traído más bienestar en Europa y en todo el mundo, que incluso la revolución del 17, la socialista, que hay mucha bendición al Señor. Escuchó, compartimos, habló, pero me dio una palabra muy bonita cuando ya nos despedíamos. Acabo de dar un discurso, me dijo, y me han tirado huevo aquí en Santa Cruz. Y usted ha sido tan atento, tan amable conmigo, me encantaría que otra gente sea así, de buena, de educada como usted, doctor. Entonces, realmente fue de bendición, fue un ejemplo de que se puede llevar amor. Y no les estoy diciendo, hermanos, que renuncien a su criterio o su inclinación política, su convicción, no les digo eso, pero que sí la gente pueda ver que en esos corazones hay algo diferente. Hay algo diferente. Vamos a orar pidiendo que el Señor nos siga transformando y bendiciendo a nosotros y a nuestras familias. Oremos, hermanos. Dios Todopoderoso, en Cristo Jesús te agradecemos por tu amor. Tu palabra nos enseña que nos amaste, nos buscaste, nos encontraste, nos perdonaste, nos transformas, Señor. Que estás interesado en nuestras vidas y estamos tan agradecidos porque tú nos buscaste y hemos llegado ante ti. Gracias por tu perdón, por tu misericordia. Gracias por la vida y por haber nacido de nuevo. Gracias por tu Espíritu. Gracias por tu palabra. Gracias por la iglesia. Gracias por este día, Señor. Te entregamos nuestra existencia. Te pedimos que camines día a día con nosotros en nuestros sueños, en nuestro trabajo, en nuestros anhelos, en todo lo que hagamos. Te pedimos que cubras a nuestro cónyuge, a nuestros hijos. Tu presencia nos acompañe todos los días de nuestra vida, Señor. Gracias por amarnos y te amamos. Te amamos en Cristo Jesús. Te amamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tu presencia nos acompañe siempre. Gracias. Amén.